Pues vamos a comenzar con las preguntas. Me gustaría empezar contigo, Idoia, preguntándote cuál sería el análisis o la capacidad de análisis para que una inteligencia artificial nos recomendase la supresión de un miembro de la tripulación. Estamos en un periodo de transición en el que esta herramienta, que es muy técnica, estamos intentando bajarla a un lenguaje en el que podemos empezar a comprenderla desde los distintos sectores, sus capacidades y también sus riesgos, y ver en qué ámbitos podemos incluirla de manera normal. La tecnología tiene la capacidad de gestión de datos masivos, es decir, hoy en día no es una opción no usarla, y tiene esa capacidad de, entre comillas y casi sin comillas, en muchos aspectos, toma decisiones de manera autónoma, como las personas que supuestamente tomamos decisiones de manera autónoma. Es decir, por pura lógica, yo le pongo un plus a todas las más, voy sumando todos los elementos, el resultado es sustitución del ser humano, ¿no? Y entonces ahora ponemos el contexto de la lógica humana sobre todos los parámetros que tenemos. Y vemos que también se ha estado comentando aquí, pues lo que hace la máquina, comprendiendo bien la técnica, es un análisis masivo de datos en base a los datos que le hemos ido entrenando el algoritmo. Y entonces, pues la IA lo que hace es extraer un patrón, es pura estadística. Por ahora. Entonces, ¿qué pasa? Y lo han comentado aquí también profesionales, pilotos, que en un avión pues hay muchas incidencias, muchas cosas que se salen del patrón. Entonces, en ese sentido, pues por la pura lógica que estoy intentando aplicar, una vez que se comprende cómo se trabaja esta tecnología, el resultado es que es necesario salirse del patrón para tomar decisiones muchas veces a bordo, y por lo tanto es necesario pues, que se tenga pues la labor del piloto, de los dos pilotos, no es sustituible. Sí que es acompañable una vez fuera de este boom que estamos teniendo de incidencia, que todo el mundo está pues un poco desconcertado, con lo cual es normal, como decía, pues empezaremos a sentar las bases para que no haya tanto problema y se empieza a normalizar un uso de la inteligencia artificial eficiente, donde se tiene que aplicar y se dejen de pensar en esas cuestiones de sustituir a los profesionales, que yo creo que hoy en día pues no debe hacerse. Evidentemente es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Llega la inteligencia artificial, todos le damos la bienvenida, pero que eso no implique el que el ser humano deje de tener su peso. Como especialistas en materia de seguridad, Marta, Jesús, sí me gustaría también saber un poco vuestra opinión. Marta, por favor. En la llegada de la inteligencia artificial, ¿cuál es el rol que desde AESA, desde ASA, se jugaría en esa posibilidad, ¿no?, sustitutiva? La introducción de la inteligencia artificial en sistemas certificados, como son las aeronaves, la verdad que todavía es un tema que está bastante verde, yo diría. De hecho, te diría que a nivel EASA, como he dicho, hay un roadmap que lo podéis encontrar en su página web, que está muy bien orientado. Os diría yo que para poder abordar todos los temas de inteligencia artificial tenemos que modificar toda la normativa que tenemos, que es amplísima. Entonces, ahora mismo la tarea de Rulemaking Task ya se ha convocado. Bueno, esto es un procedimiento formal a la hora de regular en EASA. Ya ha empezado la tarea. Incluso nosotros, para abordarla dentro de la agencia, también es algo complicado, ¿no? Porque no tenemos, bueno, tenemos en particular gente que se está especializando en inteligencia artificial. Como digo, hemos empezado en la parte sobre todo de UAS, de drones y de navegación aérea, en particular también de U-Space, que tiene que ver con la forma, con el espacio aéreo que se determina para que puedan volar las aeronaves no tripuladas. Pero en este grupo de trabajo hemos tenido que meter a gente de todos los perfiles, o sea, de todo. Tenemos un grupo de trabajo nosotros interno para poder abordar esa tarea con EASA y poder aportar a nivel europeo, y es muy complicado. O sea, va a ser un proceso largo para incorporar lo que es la inteligencia artificial en todo lo que tenemos regulado. Por eso digo que es verdad que estamos tratando de integrar inteligencia artificial en aviación, en determinadas áreas, pero en otras muchas áreas todavía queda mucho camino por recorrer. O sea, que de alguna manera, Jesús, la corriente va hacia la interpretación masiva de datos, pero que la toma de decisiones siga dependiendo del piloto, ¿no? Es así, no estamos maduros todavía, ni mucho menos, para poner esa IA a tripular un avión comercial. Eso está clarísimo.
no va a ser ni mucho menos a corto plazo. Vamos a aprender mucho, como dice Marta, en el mundo de drones, de cómo esas aeronaves no tripuladas funcionan, para luego, digamos, dar el salto con todas las garantías. Siempre en el mundo aeronáutico se nos acusa de que somos lentos en la implantación, pero eso nos hace ser muy seguros, ¿no? Sí. Es uno de los balances, ¿no? Somos el medio de transporte más seguro, metemos innovaciones, pero nos cuesta porque tenemos que tener todas las garantías. Pues aquí indudablemente va a ser así. Tienes muchos datos, la IA te puede ayudar, pero al final la decisión... hay muchas cosas que el factor humano puede aportar, también usando el apoyo de la IA, ¿no? Estamos pues hablando también pues esta parte, estos límites que tiene la inteligencia artificial, pero yo por poner la nota un poco en el lado contrario deberíamos... Sí, porque te quería preguntar precisamente, o sea, sí. Estamos viendo las carencias, pero también vamos a presumir de lo que puede aportar, ¿no? Genial, pues entonces ideal. A este respecto me gustaría también que hiciéramos una reflexión de los defectos que tenemos los seres humanos. Por poner el... No hay el congreso toque. entonces, ¿eh? No hay congreso para abordar ese tema. Lo comento porque creo que bueno, pues se ha hablado mucho de los problemas que tiene la inteligencia artificial, pero es verdad que los seres humanos tampoco tenemos el 100% de fiabilidad. Y en eso, pues en todas las facetas, o bueno, en todos los sectores. Obviamente, pues el piloto, hay muchos, la mayoría son grandísimos profesionales, bueno, pero hay otros que pues también que pueden tener pues ciertas deficiencias o pueden tener un problema psicológico o de otro que no ha sido detectado, cualquier otro tipo de cuestión. Hoy en día pues hay bastantes ya estudios al respecto de cómo la inteligencia artificial como supone una doble verificación. Estamos hablando de la doble verificación entre humanos, pues ahora vamos a hablar de como triple verificación en esta cuestión, podríamos hablar, de manera que pueda aportar la IA pues otro contraste a la decisión del ser humano y aportar pues una fiabilidad mucho mayor. La IA es una máquina, pero tiene esa capacidad de análisis de datos y yo hago bien todos esos entrenamientos, que yo creo que cada vez somos más conscientes de qué manera hacerlo bien, pues podemos tener una herramienta eficiente que puede complementar esas carencias del ser humano que de manera consciente o inconsciente muchas veces tenemos. Claro, a mí se me ocurre, por ejemplo, Jesús, ¿existe la posibilidad de que la inteligencia artificial se convierta en una amenaza, en un riesgo, para que cuando la tengamos en nuestras manos nos vuelva más locos todavía en vez de aportarnos más soluciones? Como hay que utilizarla, vamos a utilizarla y resulta que no nos aporta lo que esperábamos que nos iba a aportar. Claro, ese riesgo está porque nosotros tenemos que conocer, como decíamos antes, digamos el algoritmo y cómo trabaja eso por dentro, porque si no te puede estar dando una solución que no es acorde a lo que tú necesitas. No me puedo fiar así a pie juntillas de lo que me va a decir la IA si no conozco lo que va por dentro. Y eso es un riesgo, como digamos cualquier avance tecnológico, es una oportunidad, es un reto, me va a ayudar, pero tengo que conocer bien cuáles son sus problemas y sus riesgos para ver en qué sí lo uso y en qué no lo puedo usar. Yendo un poco al mundo de control, porque hemos hablado de la parte de piloto, en el mundo de control hay un montón de datos, ¿no? Por ejemplo, en información aeronáutica se trabaja con mucha información. La IA la puedo usar, como bien hemos dicho, para procesarme toda esa información, que en eso es mejor que el ser humano, y en cómo me la presenta, ¿no? Pero luego la decisión la toma el ser humano, pero sí me ayuda a que esa decisión sea más fundamentada, más soportada, porque esa multitud de datos, la IA se encarga de procesarla y de presentármela, vamos a decir, en un formato agradable, fácil, esa interfaz hombre-máquina sea propicio para que yo tome la decisión correcta. Luego, que de alguna manera hay que hacer un esfuerzo no solo en interpretar el dato que me da la IA, sino en preparar a la IA para que me dé un buen dato. Eso es. Estamos hablando de aquí de usar la IA en operación, ¿no? En un avión, como tenemos que entender cómo funciona la IA en lo que llamamos preoperación, es cosas que pasan fuera del tiempo real de cuando el avión está, y en posoperación, que es analizar incidentes. Para eso puedo usar la IA porque, entre comillas, si fallo, no pasa nada. Puedo aprender de ese fallo de la IA y corregirlo para cuando lo ponga ya en primera línea de operación. Claro. Tengo una última pregunta para Marta, pero como no sé si vamos a tirar por este mismo camino o vamos a cambiar, había una pregunta que me parece fantástico. El otro día oí
porque el siguiente problema que puede tener la IA es que se pueda retroalimentar con sus propios datos. Si me puedes dar alguna idea. Sí que funciona así, o podría funcionar así, pero ahora conocemos, como decía, mucho más de qué manera hacer los entrenamientos de IA hoy en día. O sea, sabemos los sesgos que hay, sabemos todos estos problemas de explicabilidad que hay, los riesgos éticos de la IA los tenemos muy, por lo menos por ahora. Lo que pase mañana será otra cuestión, porque esto avanza a mucha velocidad. Pero los tenemos muy identificados y tenemos herramientas para quitar esas variables de los datos también. Es decir, ahora ya conocemos y sabemos que es necesario en casos de alto riesgo que se pongan en cuestión los derechos fundamentales de la persona, que tiene que haber una persona física al final del proceso para cuestiones de toma de decisiones y responsabilidad asociadas a toma de decisiones. Entonces, si yo con esas herramientas que tengo soy capaz de limpiar los datos y ponerlos como óptimos para que al final no se produzcan esas cuestiones. Y luego hay otra cuestión que también puede ser a la que te refieras, que es una IA que ya no necesita tantos datos, que es capaz de generar sus propios datos y acabar tomando pues, decisiones en base a los propios datos que esa IA genera. Eso es a lo que se tiende con los sistemas de inteligencia artificial y así, por un lado, por poner el lado positivo, no tendremos los problemas de sesgos de los seres humanos que están ocasionando hoy día pues muchos problemas. Marta, no sé si con inteligencia artificial o sin ella, con esa amenaza o sin ella, pero ¿hay ya una hoja de ruta establecida a nivel operacional para tripular en Europa con menos recursos humanos? Pues cuento un poco en qué consiste ese, digamos, proyecto que está liderando EASA, ¿no? La Agencia Europea. Y que, como creo que se ha dicho, sobre todo proviene de fabricantes de aviones y en particular de uno que es Airbus, que es el fabricante europeo, que tiene unos aviones, pues yo diría que con muchos más automatismos que a lo mejor su competidor, que es Boeing, ¿no? Son aviones pues, con más automatismos y a lo mejor pues, quizá más adecuados para abordar este tipo de proyectos de poder en un futuro lejano reducir algún piloto, ¿no? Entonces, viene a través de un proyecto de certificación, además de un avión en particular, que es el Airbus 350 de largo radio, que es el avión, digamos, yo creo que a día de hoy más avanzado que existe a nivel de automatización, ¿no? A raíz de este proyecto, EASA empieza a trabajar con, bueno, en realidad son dos conceptos de operación lo que se está trabajando a nivel de EASA, que uno es el que llamamos reducción de pilotos en cabina, que se llama ENCO, y un segundo que lo que significa exactamente, que yo creo que nos ha explicado muy bien, es actualmente la regulación es obligatorio para aviones de más de 9 plazas en transporte aéreo comercial el llevar 2 pilotos a los mandos. A los mandos quiere decir sentados a los mandos, ¿no? Eso es lo que dice la regulación de transporte aéreo a día de hoy. El proyecto de ENCO, lo que creo que se ha explicado un poquito antes, lo que quiere decir es que en algún momento del vuelo, normalmente en fase de crucero, que la carga de trabajo en cabina de pilotos es menor, que uno de los 2 pilotos pueda estar descansando, pero no descansando a los mandos, que eso también se permite, poder estar descansando allí, sino salir afuera y poder estar descansando, durmiendo en un crew rest o en una butaca o donde sea. Ese es un poco el proyecto, que en algunas fases de vuelo, entonces realmente habría que cambiar un montón de cosas, porque la regulación ahora mismo no lo permite. En paralelo a la certificación, EASA está abordando un proyecto de investigación y desarrollo, ¿no? Con empresas para analizar cómo se podría operar esa aeronave en esas condiciones. Habría que cambiar un montón de cosas. En ese proyecto, en el que nosotros como autoridad no estamos participando, pero sí que están participando la industria, los pilotos. En este proyecto de investigación que está desarrollando EASA para esto en particular, pues se está analizando un montón de cosas, sobre todo cómo afecta a la seguridad operacional, el punto primero. El segundo, tema de factores humanos. Cómo se va a manejar esa cabina, cómo se van a comunicar, cómo se va a hacer cuando uno de los pilotos esté fuera, qué pasa si hay una emergencia en ese momento, qué pasa si el piloto se incapacita.
el único piloto que está a los mandos. O sea, hay un montón de cosas, temas fisiológicos. ¿Qué pasa si en ese momento el piloto que está a los mandos tiene que salir al servicio? O sea, es un proyecto muy complejo que puede incluir incluso cambio del diseño de la cabina del avión. Y por otro lado, nuestro papel. ¿Dónde participaríamos nosotros? EASA lanza una tarea regulatoria, porque tenemos que cambiar, como digo, bastante regulación para que eso algún día sea una realidad. Y aquí les voy a dar una noticia que igual no conocéis. La tarea regulatoria se lanzó, si no me equivoco, el año pasado. Nosotros pedimos estar, nos aceptaron a uno de nuestros pilotos para poder estar en todas las discusiones, cómo hay que modificar el manual de vuelo, los procedimientos de tripulaciones, la comunicación con ATC, con los controladores, o sea, un proyecto muy ambicioso. Nosotros estamos en la tarea y recientemente EASA ha parado todo, con lo cual, esto no sé si esta tarea, primero, se le ha cambiado el nombre, ya no se va a llamar ENCO, ENCO que es el nombre de reducción de tripulación, ya no se llama ENCO, ahora se va a llamar Smart Cockpit. Le hemos cambiado un poco el nombre, pero sobre todo se ha puesto on hold, o sea que ahora mismo esa tarea no sabemos cuándo se va a abordar. Probablemente estos proyectos están on hold. Es verdad que este proyecto, el proyecto inicial, era, por un lado, esto que he contado, ¿no? de permitir que uno de los pilotos pueda estar fuera de la cabina en fases de vuelo. También es verdad que hay otro que se llama SIPO, que es volar con un solo piloto, ¿no? Llegar a un momento que haya tanta automatización que realmente a bordo solo haya un piloto, ¿no? Y no quiere decir que a lo mejor no haya otro piloto, puede haber a lo mejor otro piloto remoto que esté en tierra ayudando a ese piloto allá arriba, ¿no? O sea, este es el proyecto, como digo, al que se refería antes Fernando, en el que se está trabajando a nivel EASA. Idoia, querías precisar. Sí, quería comentar otra cosa que es muy importante, yo creo que es muy acorde a lo que estábamos comentando de tener solamente un piloto a bordo, esa posibilidad y la posibilidad de que se produzcan incidencias, que el piloto pues, tenga que salir. Quería comentar respecto a la responsabilidad. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el piloto se siente indispuesto? El único que hay es la IA la que toma la decisión sobre una determinada cuestión. Esa decisión pues, es errónea. La responsabilidad sobre quién recae. ¿Qué pasa si la IA se equivoca en ese aspecto? Le ponen empleo y sueldo también. No digo que en el futuro no pueda ocurrir que la IA pueda tener responsabilidades, porque esto evoluciona muy rápido. De hecho, yo he estado en congresos internacionales con catedráticos de Derecho que están investigando los derechos de los robots. Porque si tiene responsabilidades, obviamente le tendrás que dar derechos también. Y ya estamos en un mundo apocalíptico que, bueno, que yo espero sinceramente que tarde mucho en llegar si llega. Pero entonces, bajando a la lógica, volviendo al tema, a las cosas lógicas, al final, si tú estás dejando a una IA, que ya te digo que por la regulación que tenemos hoy en día no se permite que haya pues una IA que tome una decisión directa cuando está en juego la vida de cientos de pasajeros, pues en ese caso pues es una responsabilidad que puede recaer sobre una cosa, un software. No tiene ningún sentido, porque ese software no tiene ni responsabilidades ni derechos. Y vuelvo a poner a la persona insustituible como el segundo piloto, como centro como cuestión lógica y centro de la cuestión. Ajá. Una última reflexión, tendríamos tiempo, Jesús, desde tu puesto de responsabilidad, a modo de resumen. Pues un poco en la parte de control, que hemos hablado de la parte de piloto, la introducción de la IA tiene que ser como hemos hecho siempre en el mundo aeronáutico, con su análisis de riesgo, viendo qué problemas puede introducir, que eso no va a ser, vamos a decir en términos de seguridad, peor que lo que ya tengo. Si eso no me va a aportar beneficios y me va a introducir riesgos nuevos que no puedo mitigar, no va a entrar, por decirlo así. Por ser más concreto en herramientas que usa control y que le facilitan, que es un poco lo que decíamos antes, vamos a usarlo en lo que nos facilita. Bueno, sabemos todos que en la aeronave tiene el sistema ACAS, que detecta cuando hay un conflicto, cuando se acercan muchos dos aviones. En control tenemos lo que es el STCA, Short Term Conflict Alert, te avisa, oye, que se están acercando muchos los aviones. Con nuevas funcionalidades podemos, cada vez que un controlador da una instrucción a una aeronave, le da un rumbo, le da un nivel,
con esas funcionalidades, digamos, avanzadas, me puede decir, ojo, no le des esa instrucción porque puede haber un conflicto X minutos más adelante. Todo eso es muy bueno. Al final el controlador es el que toma la decisión, pero eso si lo he introducido en un sistema con ese análisis de riesgos, viendo qué problemas me puede causar, como, digamos, el factor humano también, como hablamos antes, tengo que adaptarlo a esa nueva información, pues es positivo. Tengo que aprovechar todo eso positivo, como siempre haciendo un análisis muy riguroso de que no me va a introducir problemas en la aviación, que ya partimos del punto de que, digamos, el nivel de seguridad es muy alto. Todo eso lo podemos usar. Más ejemplos que podemos usar, pues hablaba antes del reconocimiento de voz, siempre, digamos, como hacemos en seguridad, para analizar después lo que pasó. Eso se puede usar también en tiempo real para ayudar al controlador. Tenemos mucho tráfico ahora, puede haber un montón de aviones en un sector. Todos sabemos que el piloto y controlador colacionan, le dan una instrucción, él repite. A veces no detecto una colación incorrecta porque soy humano, tengo muchas, vamos a decir, facilidades, pero también tengo problemas si estoy sobrecargado. Puedo usar la IA para que haga un reconocimiento automático de que algo no va bien en esa cosa que me ha contestado el piloto. Todo eso es un mundo, digamos, que nos va a ayudar mucho, pero siempre con las garantías de ese análisis de riesgos previo antes de ponerlo en operación. Ajá. Fenomenal. Jesús Romero, Marta Lestau y Idoia Salazar, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos.